que es un tema no solo importante, es un tema urgente, porque a diario vemos en las noticias que es un tema que requiere mucha atención, y qué bueno que podamos abrir espacios como estos para documentarnos, para aprender y sobre todo para ser multiplicadores pues, de este conocimiento. A todos ustedes les queremos dar la más cordial bienvenida. Quiero a modo rápido decirles que esta mañana tuvimos un tiempo impresionante. Tuvimos un grupo de casi 200 estudiantes del Liceo Unión Panamericana y estuvimos tratando un tema importante acerca de la prevención de la violencia. Así que, de verdad, por ahí verán, como dicen los trailers de lo que estuvimos viendo en la universidad. En la página podrán pues visualizarlo. Y fue un momento muy, muy importante. Y hoy continuamos formándonos y aprendiendo. Quiero darles la bienvenida también a nuestro grupo de expositores, que en breves momentos estaré compartiendo la semblanza, pero también queremos darle la bienvenida especial a nuestro rector de la Universidad Nacional Evangélica, el doctor Juan Guerrero Ávila. Y bueno, vamos a comenzar porque el tiempo apremia y quiero que conozcan un poco acerca de los expositores que tenemos de alta gama. Señores, tenemos unos expositores de lujo y quiero presentarlos en este momento. Está con nosotros el magíster Sergio Terrero. Él es antropólogo social con más de 30 años de experiencia en programas para combatir la pobreza, promoviendo la participación ciudadana y comunitaria, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y el desarrollo comunitario. Se ha desempeñado como profesor, asesor e investigador de distintas instituciones sin fines de lucro y de universidades a nivel nacional e internacional. Obtuvo un posgrado de experto en coordinación sanitaria de INTEC y 2 maestrías, Dirección y Gestión de Servicios Sociales de INTEC y la Universidad de La Coruña, en España, así como también en Liderazgo y Desarrollo Organizacional de Insert University, Pensilvania. Se ha desarrollado además como profesor de cátedra de Antropología y Sociología Médica de la Universidad Iberoamericana y de Antropología Médica en etnopsiquiatría a nivel de grado y antropología aplicada a nivel de posgrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También nos acompaña en la exposición el magíster Héctor Galván. Es diplomático de carrera en República Dominicana con experiencia consular y jefe de misiones diplomáticas dominicanas en Corea del Sur, Colombia y Sudáfrica. Actualmente es asesor de la Cancillería Dominicana y fundador del Instituto del Carácter INCAE. Ha realizado estudios de pedagogía con experiencia docente y de investigación en universidades de República Dominicana, Costa Rica y en el sistema escolar de Estados Unidos. Además, es conferencista internacional en la predicación de la palabra de Dios. A lo largo de los años, ha visto la importancia y el impacto de aplicar los principios éticos, bíblicos y morales en la sociedad y ha comprobado cómo estos verdaderamente pueden restaurar, traer sanidad y desarrollo integral. Concluyó recientemente una maestría en divinidades en el Seminario Teológico Sudafricano y ha realizado diferentes cursos sobre liderazgo integral, diplomado en terapia familiar y acompañamiento de crisis. Finalmente, también tenemos al doctor Bernardo Escudero, es teólogo, psicólogo y psicoterapeuta, con doctorado en neuropsicología en España, con un Master Trainer en liderazgo por liderazgo. Es fundador de varias instituciones, entre ellas Surcos para el Desarrollo Social Sostenible, SURDES, que es una institución que impulsa la transformación social desde el cambio individual, familiar, organizacional y social. Además, está la Escuela de Terapia Neuásica, que está dedicada a transformar terapeutas para la prevención e intervención de la salud emocional. Además, también es fundador de la Escuela Forcón, la cual se dedica al fortalecimiento conyugal.
Otra institución es el Instituto de Altos Estudios y Educación Continua, INSAEC, que está dedicada a la investigación, actualización y formación continua de todas las áreas profesionales. Ahí está todo el bagaje, toda la información académica y todo lo que están haciendo estos expertos a favor de la sociedad. Entiendo que vamos a salir más que nutridos en este encuentro que tenemos en esta tarde, en este taller. Y bueno, para continuar, quiero que nuestro rector académico, nuestro rector de la universidad, el doctor Juan Guerrero, pues tenga unas palabras de apertura y una bienvenida. Él con todos nosotros. Muy buenas tardes. Para la Universidad Nacional Evangélica y para mi persona es un grato tiempo el que estamos usando para hablar de este tema tan importante que yo pienso cada uno de nosotros quizá tiene experiencia informal en todo este tipo de cosas, pero quiero decirle que la Universidad Nacional Evangélica es una institución que promueve la salud, de manera que nosotros podamos tener gente sana de mente y no solamente de cuerpo. Promovemos el deporte, somos en la República Dominicana los que estamos en la delantera en deportes universitarios, hemos ganado todas las medallas. Y es interesante, no tenemos ni una cancha de básquetbol, pero utilizamos lo que el gobierno creó allí, que costó millones, y entonces nosotros estamos en la delantera de todo esto. Por lo tanto, me parece que es un privilegio para mí estar presente y darle la bienvenida y darle a entender que la Universidad Nacional Evangélica promueve todo esto. De hecho, hemos sido invitados en lo que se llama una relación triangular entre Europa, África y el Caribe para un proyecto en medicina integrativa. La medicina integrativa se sale de lo que es la medicina tradicional. Nosotros tenemos más de 30 años promoviendo la agricultura sana, porque mucha gente no entiende que cuando nosotros comemos el arroz que ha sido fumigado con veneno, de alguna manera lo vamos a... Y por eso, aunque no sepamos de dónde venga, nos preguntamos, ¿y qué le pasó? Porque estaba sano. Bueno, el problema es que si comemos alimentos que han sido fumigados, tratados con veneno, ese veneno lo vamos a adquirir de alguna manera. Y por lo tanto, para la universidad es un privilegio que nosotros podamos estar promoviendo ese tipo de medicina integrativa, así como promovemos la agricultura orgánica, la agroecología. Lo que quiere decir que ustedes están en el lugar apropiado, en el lugar donde se promueven esos elementos que son fundamentales. En esa relación triangular, el gobierno de Portugal ha invertido o está invirtiendo 1 millón de euros en algunos proyectos donde la Universidad Nacional Evangélica ha sido invitada a ser la cabeza de unas investigaciones en medicina integrativa. Claro, estamos hablando de un país africano, un país europeo y un país caribeño, y tenemos el privilegio de que nos han invitado de tantas universidades que hay en América del Sur y en el Caribe, que la Universidad Nacional Evangélica haya sido invitada por esos organismos internacionales para que podamos presentar una propuesta de lo que es una medicina utilizando los elementos no tradicionales, como son toda esa medicina que ustedes saben que los únicos que se benefician son las farmacéuticas, las industrias que hacen. Alguien me decía que uno de los bancos que asesora las compañías farmacéuticas, en una reunión donde habían presidentes de farmacéuticas, el banco dijo: señores, sanar no es negocio. Lo que quiere decir que ustedes no pueden sanar a la gente. Los médicos no pueden sanar. Ustedes tienen que mantenerlo consumiendo la medicina que ustedes están produciendo. Lo que quiere decir que la Universidad Nacional Evangélica es consciente de todas esas situaciones que se dan a nivel mundial, y por eso estamos siendo reconocidos
no solamente a nivel internacional, pero el mismo gobierno en agricultura orgánica nos ha entregado la frontera. Se están construyendo 13 hoteles, Cabo Rojo, entre Barahona y Pedernales, y el gobierno nos ha entregado lo que es la producción agrícola. Hemos firmado con el Banco Agrícola, hemos firmado con Agricultura, hemos firmado con el IAD. Y la única razón por la que hacen esto es porque entienden que nosotros somos líderes en esas áreas en el país. Delante de mí, en una reunión con el presidente, él llama al Banco Agrícola y le dice: yo tengo aquí al rector de la universidad, nosotros le estamos entregando los proyectos de la frontera para que ellos sean los que produzcan comida sana para los turistas que van a comenzar a llegar. Ya han llegado 3 barcos y nosotros estamos trabajando en esa dirección. Por lo tanto, este tipo de talleres y diplomados es parte de lo que nosotros promovemos. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene que estar alerta y ser un ente de transformación en la vida de aquellos que nos rodean. Decía Pablo Neruda, y quizá cuando uno comienza a descubrir algunas cosas, Pablo Neruda decía: hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Bueno, probablemente en muchas de estas cosas los ojos de ustedes van a ser abiertos, porque quizás cosas que no entendíamos o que aceptábamos de otra manera, lo vamos a descubrir. Así que yo le doy la bienvenida, espero que ustedes se gocen. Yo siento decirles que tengo otros compromisos y por eso no voy a estar con ustedes, pero muy bienvenido, Dios les bendiga y seguimos avanzando en la Universidad Nacional Evangélica. Muchísimas gracias, señor rector, por esas palabras, y qué privilegio fue poder tenerles con nosotros y tener estas palabras de bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar ya formalmente este taller y voy a pedir que pase por aquí al magíster Sergio Terrero. Él estará exponiendo visión antropológica de la prevención de la salud mental. Él con todos nosotros. Muy buenas tardes a todos y todas. A mí me tocó abrir este taller. Esta mañana estuvimos con un grupo de estudiantes, como se mencionó, tratando el tema de la violencia. Y me toca el tema de la salud mental, la prevención, desde una perspectiva antropológica. Entonces tenemos 2 colegas también. Yo voy a dar la visión desde la perspectiva antropológica y los demás colegas desde la perspectiva sociológica y psicológica. Entonces, es un tema amplio y con mucha relevancia, precisamente por la pandemia que pasamos recientemente, del 2020, y dejó muchas secuelas. Entonces, creo que es un tema que es oportuno tratarlo porque afectó, fue una pandemia, como pandemia fue universal. Y todavía se está lidiando a nivel mundial con las secuelas, no solamente físicas, también con las secuelas psicológicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud mental, tiene muchas aristas, muchas implicaciones, multifactorial. Y hay que abordarlas desde diferentes perspectivas. Y la ventaja de acá es que tenemos visiones desde diferentes escuelas, desde la psicología, la sociología, la antropología, para dar una visión holística del mismo. Y a mí siempre me gusta, y aunque tengo poco tiempo, son 15 minutos que tengo disponible para tratar un tema tan complejo y tan vasto desde la perspectiva antropológica, pero me gusta siempre partir de la experiencia de la gente. Y me gustaría de este lado una persona y de este lado otra persona que me digan qué es la salud mental. ¿Quién se anima? Sí. Okay. Podríamos decir que es el estado emocional, físico, es decir, en todos los aspectos de la salud.
¿Quién se anima de este lado? Ok. Creo que la salud mental es el estado de paz físico y mental del individuo. Ok, muy bien. Fíjense entonces, cuando hablamos de salud mental, es como si ahí le falta parte a ese concepto general. Cuando se habla de salud, es como que implica también el otro elemento que es la enfermedad. Entonces, como un binomio que se llama proceso salud-enfermedad. Y se aplica a los aspectos físicos de la salud física, pero también a los aspectos de la salud mental. Pero entonces hay una pregunta que debiéramos hacernos nosotros. ¿Qué es lo que existe? ¿Existe la enfermedad o existe el enfermo? Ok. ¿Qué otra opinión? Corroboro la respuesta anterior. Existe el enfermo, producto de factores que pueden ser biológicos, por predisposiciones que vienen del ser humano, pero en el plan original de Dios no fue así. Fue después que vinieron todo ese paquete. Ok. Bueno, hay dos concepciones, ¿no? Muchos piensan, algunas corrientes piensan que existe la enfermedad, otras corrientes piensan que existe el enfermo. Entonces como que me atraparon, porque yo esperaba que me dijeran por lo menos existe la enfermedad. Pero la visión desde la cual yo trabajo, con la cual me identifico, es que lo que existe es el enfermo, o sea, y es la persona. Por lo tanto, que esa persona es el paciente, el que padece una condición, una situación, pero esa persona o esas personas también corresponden a lo que nosotros llamamos cultura. Y es toda la situación en el estado mental, pues opera dentro del entorno cultural. Y vamos a leer la definición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a cómo define la OMS lo que es la salud mental. Y dice, ¿quién se anima a leerla? Me gusta que sea esto interactivo para que... Bien, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Muy bien. ¿Quién se anima de este lado a leer la segunda definición? Porque ahora tenemos otra definición de salud mental, pero desde la lectura antropológica, desde la antropología. La salud mental, desde la perspectiva antropológica, es un concepto que examina cómo las prácticas, creencias y estructuras culturales influyen en la salud mental de las personas. La antropología considera que la salud mental no solo es el resultado de factores biológicos y genéticos, sino también de factores sociales, culturales y ambientales. Muchas gracias. Fíjense entonces que la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo rector de la salud a nivel mundial y a nivel regional la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, que es un apéndice de la OMS, tiene una definición. Pero nosotros, las escuelas antropológicas que trabajamos el tema de la salud mental, tenemos una definición que si bien puede encajar, pero también tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque la antropología, como ciencia holística de la humanidad, tiene dos campos de estudio, que es en la parte de lo que se llama la antropología física o antropología biológica, y define al ser humano como un ente poligénico, polimórfico y poligénico, polimórfico,
Se me fue el otro concepto. Ok, lo voy a recordar en el transcurso. Y eso desde la perspectiva de la antropología cultural, entonces tenemos que el ser humano es un ser multicultural. Por lo tanto, que si desde lo biológico es poligénico, polimórfico, y se me fue la otra, pero en el transcurso voy a recordarlo. Entonces, desde la perspectiva de la antropología cultural, pues entonces quiere decir que somos entes multiculturales. Cuando hablamos de la cultura dominicana, es como si entendiéramos que la cultura dominicana somos una sola identidad. Y no, somos multiculturales, aún dentro del mismo territorio dominicano. Por lo tanto, que nosotros como seres humanos somos multiculturales. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de aprender la cultura, de asimilarla y poder entonces que nos sirva como mecanismo de adaptarnos para poder sobrevivir. Y es una de las funciones que tiene la cultura. Pero para que entendamos un poco el concepto de cultura, aquí tenemos dos definiciones. Yo me identifico con son muchas definiciones que hay en antropología. Está la de Taylor, que dice que es todo complejo Taylor dice en el 1871, concibió la cultura como ese complejo de conocimientos, creencia, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras actitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad. Pero posteriormente Freud habla de cultura como un concepto sinónimo de complejos de rasgos con un propósito moral. Da una concepción muy reduccionista al concepto de cultura. Ahora, como hace la antropología cultural para poder entender al ser humano y ver entonces todas esas variables que inciden en la salud, entonces miramos que la cultura tiene un papel importante y determinante en los factores de la salud, tanto física como mental. Y en este caso, pues, como estamos hablando de salud mental, pues entonces nos vamos a enfocar en lo que es la parte psicológica. Entonces, la salud mental desde la perspectiva antropológica es un concepto que examina cómo las prácticas, creencias y estructuras culturales influyen en la salud mental de las personas. Por lo tanto, que la antropología considera que la salud mental no solo es un resultado biológico y genético, sino también de factores sociales, culturales y ambientales, como estamos diciendo al principio cuando estamos comparando el concepto de la OMS y el concepto de la antropología. Entonces, yo decía, pero es como, ¿por qué no es la misma definición? Lo que pasa es que la antropología cultural, su campo de estudio es la cultura y por lo tanto ella tiene dos herramientas de estudio que se llaman la etnología y la etnografía. ¿Qué es lo que hace la etnografía? Pues estudia la cultura de un territorio determinado, el comportamiento de los seres humanos, de los individuos como grupo social. Y la etnología lo que hace es que estudia la cultura a nivel global y hace análisis comparativo buscando ¿qué? Buscando elementos universales que se repiten, que se reproducen en todas las culturas y elementos que son muy específicos de cada cultura. De tal manera que todos los grupos humanos, pues vamos a tener elementos que se van a repetir, como por ejemplo, no hay un grupo humano que no tenga religión, no hay un grupo humano que dentro de su cultura no practique arte, pero sí los grupos humanos entre sí tienen comportamientos diferentes que les dan sentido de identidad porque les genera la cosmovisión con la cual se convierten como grupos
se identifican como grupos y actúan como grupos para responder a las necesidades que el territorio le demanda. Entonces, desde esa perspectiva, los antropólogos, la antropología, entonces lo que ha hecho que a través de su método que se llama etnográfico, hace etnografía para poder estudiar la cultura y estudiar entonces, entender toda esa realidad, toda esa conducta que opera en el interior de un territorio como territorio cultural. Por lo tanto, que la antropología estudia cómo las diferentes sociedades y comunidades definen y comprenden la enfermedad mental, así como los rituales, las creencias y sistemas de apoyo social utilizados para tratarla. También analiza cómo las desigualdades sociales, el acceso a recursos y las estructuras de poder pueden afectar a la salud mental de las personas. Entonces, la antropología da una visión holística para poder entender que, como lo hace la biomedicina o la biopsiquiatría, que entiende que el problema de la salud es puramente biológica y elimina otros determinantes, como los determinantes sociales y culturales, como elementos que inciden en la salud y en la enfermedad de las personas. Por lo tanto, que la salud mental desde la perspectiva antropológica es un concepto que examina cómo las prácticas, las creencias y estructuras culturales influyen en la salud mental de las personas. La antropología considera que la salud mental no solo es resultado de factores biológicos y genéticos, sino también de factores sociales, culturales y ambientales. Un enfoque antropológico de la salud mental reconoce entonces la importancia de considerar el contexto cultural y social en la comprensión de los trastornos mentales. ¿Por qué? Porque una enfermedad en un territorio X no tiene la misma interpretación que le dan los que componen ese grupo cultural en otro territorio. Entonces, ahí hay un problema de comprensión de qué es una enfermedad en una cultura X. Vamos a suponer un territorio africano, o qué es una enfermedad mental o un trastorno mental, cómo se identifica, cómo se clasifica y cómo lo podemos entender en República Dominicana. Por lo tanto, que la cultura es la base, para poder interpretar de manera adecuada dentro del contexto cómo se identifica, cómo opera, pero hay otro elemento importante, cómo también se crean sistemas para responder a esas necesidades de salud de esa población. Fíjense que lo que hace la antropología es que estudia las diferentes formas de interpretar la salud y la enfermedad mental, pero además también de cómo los diferentes grupos construyen estrategias para responder a esas necesidades, para dar respuesta a las necesidades de la salud mental. Entonces usted diría, pero es que para ponerle un nombre popular, si un loco en África sería un loco en Dominicana, y eso no es cierto, porque no es cierto en el sentido de que cada cultura te genera una cosmovisión, te construye una narrativa, te construye una manera de ver la realidad. Y es muy probable entonces que una cultura aborigen indígena en Sudamérica te conciba la realidad diferente a la realidad que opera en otro territorio. Entonces, si vamos a estudiar la salud mental, entonces tenemos que estudiarla desde el contexto cultural, sus aspectos que son los fenómenos que operan dentro de ella. Por lo tanto, que desde la perspectiva de la antropología de la salud mental, se considera un fenómeno complejo y multidimensional. Por eso es que aquí somos tres de diferentes disciplinas, porque tenemos diferentes enfoques. No son antagónicos los enfoques, al contrario, son complementarios. Nos necesitamos para entender, porque el centro de todo ese proceso, ¿quiénes son? El ser humano. Entonces, el ser humano es una complejidad. Y esa complejidad no se puede abarcar desde una disciplina. No como ha hecho la biomedicina, que ha dividido al ser humano
en muchos pedazos y para cada pedazo hay una atención. Y el ser humano no opera así. El ser humano es una unidad biopsicosocial y espiritual. Por lo tanto que hay que tener una visión holística, una comprensión holística y dar una respuesta integral a los problemas de la salud. No solamente de la salud mental, también de la salud física. Por lo tanto que la antropología busca comprender cómo la cultura y el contexto social influyen en la salud mental de las personas, y esto implica estudiar las definiciones y concepciones de enfermedad mental en diferentes culturas, así como las prácticas y rituales utilizados para tratarlas. También se examina cómo las desigualdades sociales y la estructura de poder pueden influenciar en la salud mental de las personas. Desde esta perspectiva, es fundamental reconocer la diversidad cultural en la conceptualización y en el abordaje de la salud mental. No todos los trastornos mentales son entendidos, y aquí me detengo, no todos los trastornos mentales son entendidos y tratados de la misma manera en todas las sociedades. Por lo tanto, una mirada antropológica busca evitar la imposición de modelos y conceptos occidentales de salud mental a otras culturas. En lugar de eso, se enfoca en comprender y respetar las creencias, prácticas y sistemas de apoyo social de cada cultura en relación con la salud mental. Esto implica una sensibilidad cultural y una capacidad para adaptar las intervenciones y tratamientos a las necesidades y contextos específicos de cada comunidad. La perspectiva antropológica de la salud mental es una herramienta invaluable para comprender las dimensiones culturales y sociales de la salud. A tener en cuenta estas influencias, es posible diseñar intervenciones que sean más efectivas y culturalmente sensibles, que aborden necesidades de salud de manera inclusiva y respetuosa. ¿Cuántos minutos me quedan? Para cerrar, por eso quería... Para cerrar, voy a usar una expresión del fundador de la Escuela de la Psiquiatría, de George Deroux. Él dice, llamo a este campo, es un antropólogo psicoanalista, de investigación, y dice que la cultura prescribe a sus miembros la forma correcta de enfadarse y de enfermarse. Es como si la sociedad dijera, no debes estar loco, pero si lo haces, esta es la forma correcta de estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, distinguido Magíster Sergio Terrero. Y es que todos estos conceptos, todas estas nociones, pues nos ayudan a amplificar todo lo que conlleva lo referente a la salud mental. Creo que ciertamente pues ha sentado las bases y hemos escuchado pues cada enfoque, y nosotros pues a partir de todo lo explicado tenemos ya el conocimiento y podemos hacer también nuestras propias conclusiones. Creo que hemos iniciado de la mejor manera y vamos ahora a continuar con este tema, pero vamos ahora a ver la salud mental desde el punto de vista sociológico. Y para esto, pues llamo al magíster pastor Héctor Galván. Igualmente tendrá 15 minutos. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Listo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional Evangélica por la invitación, a la persona del director de la Dirección Continua, el amigo Alexander Díaz, y cada uno de los expositores que están aquí con nosotros. Quisiéramos hablar un poco del tema que nos ocupa hoy, el tema de la salud mental, vinculado un poco a la educación, pero visto más desde la perspectiva de la ética y del carácter, de lo que podríamos llamar la sociología positiva. Como la enseñanza ética, por ejemplo,
contribuye de forma significativa a la salud mental, tanto de los maestros como del entorno de los estudiantes. Y hemos visto ya como la Organización Mundial de la Salud definió lo que es la salud mental, un estado de bienestar mental que enfrenta los momentos de estrés en la vida, que desarrolla habilidades, que nos permite aprender y trabajar adecuadamente para mejorar y ayudar a nuestra propia comunidad, a nuestra relación familiar, nuestra interacción con los demás. O sea, de eso se trata la salud mental, de poder tener relaciones sanas con los demás, no solamente con uno mismo, sino con el entorno que nos rodea, ¿no? O sea, imagínense esta persona que está ahora en las noticias, que el vehículo fue estrellado contra una pared del Palacio Presidencial. Imagínense usted, o sea, estrellar el vehículo contra la pared del Palacio Presidencial. Oiga, ¿contra quién va a estrellar el vehículo? Primero, estrellar un vehículo no es fácil, y después estrellarse contra la pared de donde está el presidente de la República. Imagínense usted, se supone que tiene que haber algo que no está muy bien, ¿verdad? Así que eso nos da una muestra muy clara de cómo andan las cosas cuando la salud mental no está donde tiene que estar. Y a mí me llama mucho la atención el tema del estrés, ¿no? El estrés como un elemento, un termómetro que nos permite ver cuando hay ese estrés. Estamos considerando como el detonante, el medidor de la ausencia de la salud mental. ¿Sí? Cuando ese estrés desmedido, exagerado, sin duda que entonces estamos en una situación que no es saludable. Cuando ese estrés es mantenido de una manera continua y persistente y se manifiesta entonces a nivel de muchísimas áreas, en el área del cuerpo, en el área física, en el área de nuestra relación con los demás. Pero cuando abrazamos la ética, cuando incorporamos estos principios y estas virtudes en nuestra vida y en nuestro comportamiento, entonces podemos alcanzar un estado mental saludable. Y este es el enfoque fundamental de lo que entendería la ética del carácter y lo que sería la sociología positiva, ¿no? Y de alguna manera esto tiene que ver el punto de vista bíblico, como que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice: ¿en qué pensar? ¿En qué debemos pensar? Y dice, bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es digno de alguna virtud, todo lo que sea digno de alabanza, en eso pensar. Fíjense qué sencillo, como nos lo presenta el apóstol Pablo en esta palabra, ¿no? O sea, ¿en qué debemos ocupar la mente? Entonces, cuando ocupamos la mente en estos principios, indudablemente que podemos entonces sostenernos bajo un estado de salud, de una mente saludable. Entonces, la ética de alguna manera se relaciona, continuando con la presentación, con la búsqueda de una verdadera norma y regla de vida moral y humana. ¿Cómo contribuye a la salud mental? Vinculándola al tema de la educación, los valores éticos brinda, por ejemplo, a los maestros la oportunidad de reforzar su propio sentido de propósito y de satisfacción. Si como tenemos un propósito, cuando nuestra vida diaria tiene un sentido, lo que hacemos tiene un sentido en la vida, y ese sentido en la vida está vinculado a beneficiar al otro, entonces hay razón para tener un estado saludable en nuestra vida. Cuando nos permite sentirnos realizados en nuestro trabajo, te siente gozo, siente placer. Ya eso, el hecho de tener un estado de trabajo donde
no se siente realizado, donde no se siente complacido, donde choca contra sus principios, choca contra sus valores, ahí hay un estado de estrés, hay un estado de choque, hay un estado que no es saludable. ¿Cómo contribuye la ética? Genera relaciones saludables y respetuosas entre maestros y estudiantes, genera empatía, ayuda a formar decisiones críticas y a relaciones positivas. Estudiantes con una formación ética son conscientes de su responsabilidad en la sociedad, es decir, tienen un rol, tienen una conciencia, tienen un sentido de propósito. Cuando usted tiene una persona, un estudiante que no tiene esa formación ética, no sabe para qué está en la vida, no sabe para qué estudia, no sabe por qué estudia, cuál es su motivación. Pero la ética, los principios, las virtudes nos dan un sentido, nos dan una brújula, nos dan una orientación hacia dónde tenemos que orientar nuestra vida con un propósito. Afirma Gruden, por ejemplo, que la ética de la virtud trata del estudio de las cualidades del carácter que la persona tiene que buscar. Desde el punto de vista cristiano, podríamos decir que serían los rasgos semejantes a los de Cristo. Pero desde el punto de vista práctico, podemos decir que las virtudes son hábitos operativos que se adquieren por repetición. Son hábitos saludables que usted hace de manera repetida. San Agustín, por ejemplo, nos dice las virtudes, y puede continuar con la presentación en la otra página. San Agustín nos dice que las virtudes es el orden del amor, el orden en el amar, es el amor ordenado. Sí, tenemos que buscar el amor, pero ¿qué es el amor? Y entonces aquí es muy fácil. Estas virtudes, estos principios, la honestidad, la tolerancia, la humildad, la justicia, la confianza, el respeto, el compromiso, la honestidad, la transparencia, son órdenes, son cualidades del carácter que si las incorporamos, que si las cultivamos, si las desarrollamos, nos permiten crear un ambiente, primero en uno mismo, un ambiente, un estado saludable mental, pero también un ambiente, un entorno completamente saludable. Me llama mucho la atención el modelo, continuando, el modelo de Paideia, que dice, antes lo que llamaban ayos en la antigua Grecia, eran los tutores que se encargaban de la educación y la formación de los jóvenes. De alguna manera enseñaban más que nada lo que es el carácter ético, el carácter paternal, y trataban, el ayo era como un tutor, una relación prácticamente de padre a hijo. Ya en el modelo judío, por ejemplo, el maestro asume un papel paternal y actúa como un mentor y guía espiritual para los estudiantes. Por eso la tradición judía, la importancia de la cultura judía, porque hay esa transmisión no solamente de conocimiento, sino una transmisión de ética, de valores. Y eso contribuye a la formación de una salud, de un estado mental saludable. Eugenio María de Hostos, por ejemplo, influyó mucho en la educación moral y ética en República Dominicana. Y él planteaba que la educación no debe solamente ser una retransmisión de conocimiento, sino que debe promover el respeto, la honestidad, la justicia, la solidaridad, que deben ser inculcadas desde temprana edad en los jóvenes, en los estudiantes, en los hijos. Y una parte que él planteaba, la separación de lo que llama el concepto laico secular, que plantea la separación del Estado y la religión, y eso de alguna manera ha creado y ha dado motivo para que muchos traten de usar este tipo de concepto de separación del Estado y la religión, precisamente para tratar de subestimar la importancia del estudio de la Biblia en las escuelas. Esa es una de las partes críticas de los enseñanzas de Hostos, que de alguna manera hoy día han tenido algún tipo de consecuencia en la sociedad actual. Pero recomendaban que los maestros debían ser agentes de cambio. Para Gorrochategui,
un pedagogo importante, plantea el concepto del docente como líder. El líder no solamente, el docente no solamente como transmisor de currículum, de enseñanzas, sino el docente como preocupado por ser modelo en sí mismo para los estudiantes. Él decía, el docente nada enseña si no se enseña a sí mismo. Tiene que comenzar de adentro hacia afuera, desde el corazón, y comenzar por la propia humildad. Y cuando hay esa humildad, hay salud mental. La realidad que tenemos actualmente es esa situación donde la corriente laica o secular, que separa el Estado de la enseñanza religiosa, enfatiza lo que pueden ser los currículos académicos más que lo que fuera la formación ética. Entonces, cuando tenemos esos currículos donde el maestro está más interesado en cumplir con las enseñanzas del currículo y menos en la formación ética, hay situaciones de presión psicológica para el docente, porque está preocupado en cumplir con los porcentajes de las enseñanzas académicas, pero no es propiamente lo que sería el concepto de la formación ética del estudiante. Entonces hay un problema de estrés en el tema de la disciplina, y muchas veces la falta de disciplina se considera como un problema de tipo psicológico. Entonces lo que hacen es que mandan al estudiante donde el psicólogo. Bueno, un problema con una falta de disciplina, bueno, mandan donde el psicólogo, lo saca del aula, o si no lo suspenden, lo mandan para la casa, pero la casa en el padre está trabajando. Entonces es como si el estudiante se quedara en el aire, ni en la casa, porque no hay quien lo cuide, se queda ahí con la televisión o con las redes sociales, y tampoco está en la escuela, porque cometió alguna falta, alguna indisciplina. Entonces se produce como una tierra de nadie, pero ¿de quién es el responsable? El docente, bueno, sale, lo manda del psicólogo, el psicólogo lo manda para la casa. En la casa nadie puede atenderlo. Entonces hay un círculo ahí de como que aparece como un desierto. ¿De quién es la responsabilidad? Tener hijos no significa ser padres. Es mucho más que eso. Ser padre es mucho más que tener hijos. Estamos hablando de lo que es la salud mental y estamos hablando de la importancia de la educación y la crianza desde el punto de vista ético. Así que lo ético y lo moral prácticamente queda como en el limbo. Padres y docentes que deben colaborar para ofrecer una enseñanza ética, uno le manda la responsabilidad al otro y el otro le manda la responsabilidad a uno. Y hay como el uno le manda, le dice al otro el que se encargue de esto, y el otro le dice a uno que se encargue de lo otro. Si quisiera ir resumiendo y concluyendo, la salud mental tiene que ver con obtener y alcanzar un estado de felicidad en la vida. Y un estudio de la Universidad de Harvard, cerca de 100 años de investigación, ha demostrado que solamente la felicidad está vinculada cuando se establecen relaciones positivas. Cuando hay relaciones positivas, podemos alcanzar un estado de bienestar. Esta investigación empieza de los años 1920. Se hacen entrevistas a diferentes generaciones, hasta 60, 70 años de edad. Por ejemplo, un abogado que se preocupaba por tener una buena profesión. Tenía una buena profesión, tenía buen ingreso económico. Cuando le hicieron las entrevistas después de sus años, tenía dificultad para alcanzar la alegría. Un profesor de música, por ejemplo, que vinculó su trabajo con los beneficios, con el placer que sentía de que sus estudiantes salieran siendo buenos estudiantes de música, se sentía un hombre realizado, un hombre satisfecho, un hombre feliz. No sé si alguien está entendiendo esta diferencia. Si la vida basada en virtudes tiene que ver con establecer relaciones positivas,
relaciones positivas, se empieza con uno conocer qué estamos haciendo, cuál es nuestro propósito en la vida, qué trabajo estamos haciendo, cuál es el servicio que estamos propiciando a los demás. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces podemos alcanzar un estado de salud mental saludable. Quisiera concluir con lo que llaman la oración de la serenidad, que dice así: Dios, otórgame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valentía para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para distinguir entre ambas cosas. Dios le bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Héctor Galván, por compartir con nosotros este enfoque desde el punto de vista sociológico. Y vamos a continuar porque el tiempo sigue corriendo. Y ahora vamos a ver la salud mental, pero desde el punto de vista de la psicología, la luz de la psicología. Con todos nosotros, el doctor Bernardo Escudero. Gracias. Muy buenas tardes, todavía. Siempre es una alegría el poder tener este privilegio de pisar un espacio lleno de vitalidad, lleno de vida y lleno de agradecimiento, ¿no? La historia comienza con Amy Werner, una alemana. Hizo el primer estudio con 500 niños de 0, recién naciditos. Hizo un estudio de 30 años y estos niños pertenecían a una zona geográfica bastante deprimente, donde habían los padres, su sistema estaba desestructurado y muy desordenado, y todos los profesionales, todos los científicos decían: estos niños no van a lograr alcanzar el éxito. Para hacer la historia larga corta, pasan los 30 años y Amy Werner encuentra de que hay un 15% de estos niños ya ahora adultos que habían logrado alcanzar el éxito, eran profesionales, eran empresarios, y revisó sus indagaciones y encontró de que en los primeros años de vida, en la infancia, habían estos niños tenido un vínculo, un acercamiento con una persona adulta que les dio amor y que desarrollaron apego. Miren, qué interesante. Tenemos varios científicos que hablan, hoy en día se habla del apego, se habla bastante del trauma. Y volviendo al punto, Werner escribe todo su reporte en un libro, ¿no? Aquí tengo el nombre. A ver. Vulnerables, pero invencibles. Vulnerables, pero invencibles. Y ella fue la primera que utilizó la palabra resiliencia. Salud mental, ¿qué cosa es? Salud mental es bienestar para vivir. Somos tricótomos, un cuerpo físico que lo sostiene carne, sangre y huesos, un cuerpo psíquico que lo sostiene mente para pensar, emoción para sentir, voluntad para decir, un cuerpo espiritual que lo contiene conciencia, intuición y fe. Y entonces nos ubicamos en el cuerpo psíquico o almático, mente para pensar. ¿Qué origina un pensamiento? Y yo le llamo sistema estructural del patrón de creencias. Lo que yo creo, eso pienso, lo que pienso siento, lo que siento hablo, lo que hablo hago, lo que hago soy, lo que yo soy, va a determinar mi manera de ver, percibir o interpretar a las personas, cosas y las circunstancias. Dígale a la persona que está a su costado mirándole a los ojos, dígale qué bonita o qué bonito eres. Vamos, dígaselo por favor.
El hombre es lo que su creer es. Repita conmigo, por favor. Solamente las damas, ¿ya? A ver, vamos a darle la preeminencia a las damas. Disculpen que esté dando la espalda, por favor. El hombre es lo que su creer es. 2, 3, vamos. El hombre es lo que su creer es. Pero ahora lo vamos a poner al lado del género femenino, ¿ya? Yo no lo puedo decir, ustedes sí lo pueden decir. 2, 3, vamos. La mujer es lo que su creer es. Muy bien. Ahora los hombres, ¿correcto? Ahora nosotros los hombres. Ayúdenme. El hombre es lo que su creer es. 2, 3, vamos. El hombre es lo que su creer es. Bien, genial. ¿Qué origina un pensamiento? Lo origina una creencia. Es una creencia. Y entonces lo que yo tengo que hacer es revisar mi creencia. Tengo que revisar mi creencia. Pero esa creencia va a producir un pensamiento va a producir un sentimiento. Si mi creencia es negativa, yo voy a convertirme en un imán que atrae todo lo malo. Y voy a juntarme con los más malos, si es que sigo siendo más malo. Y no me voy a dar cuenta. Pero no malo por malo. Y hay que separar las actitudes malas, si queremos llamarle malas, o decirles incorrectas o correctas, como se le diga, o aquello que daña. Pero el meollo del asunto está en la creencia. La creencia. Hoy en día nosotros hablamos ya, desde mi postulado, modestamente hablando, hablamos de un quinto temperamento. El quinto temperamento tiene mucho con el tema, tiene que ver mucho con el sistema estructural de patrón de creencias. Tiene mucho que ver. Entonces, la creencia, ¿puedo cambiar? Sí, podemos cambiar. Romanos 12 habla de la creencia, habla del pensamiento. Y entonces no es Dios el que tiene que hacernos cambiar. Ya nos entregó todas las herramientas, todos los instrumentos, todos los recursos, todas las capacidades, todas las habilidades. ¿Por qué? Porque en el espermatozoide, en la cabecita, viene el ADN y tiene toda la información de todos nuestros ancestros. Y es más, los estudios dicen que la información está en el aire, está en la atmósfera. Cuando prendes tu celular y escuchas, te comunicas con otra persona desde lejos, ¿de dónde viene ese sonido? O videollamada, ¿de dónde viene esa imagen? ¿Cómo logra ese aparatito capturar la imagen? Está en el aire, está en la atmósfera. Entonces, el hombre es lo que su creer es. Me faltan 10 minutos. Salud mental, que es bienestar para vivir. Víctor Frank escribió su libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Logoterapia, el padre de la logoterapia. Y cuando se habla de logoterapia se está hablando del sentido de vivir. Si no logramos ver claramente cuál es el sentido de nuestra vida, entonces vamos detrás del fracaso. Y entonces aquí vamos a hablar de ese sentido de vida. Hay una parte en las Escrituras que dice lo siguiente, ¿no? Que Dios no nos toma un examen, una prueba, una evaluación más allá de lo que nosotros no podamos soportar. Porque conjuntamente con ese examen, con esa prueba, con esa evaluación, Él ya te dio la salida. Imaginémonos que estamos en el segundo año de estudios universitarios y el maestro nos dice: chicos, les voy a tomar un examen el próximo miércoles. Así que prepárense. Y entonces cada uno a su casa, el profesor se va a su casa y elabora el examen. Pregunto, ¿el profesor elaborará las preguntas para estudiantes de segundo año de una carrera X o va a establecer una evaluación con preguntas para estudiantes de cuarto año
de universidad, de segundo. Eso es lo que está tratando de decir las Escrituras. Si estás pasando lo que estás pasando, lo estás pasando porque estás preparado y capacitado para resolverlo. Así no te guste lo que pase o lo que acontezca o lo que vivas, hay solución. Y quiero abrir un paréntesis. No porque sea Dios o porque sea todopoderoso, hace que lo imposible se haga posible. Hace que lo imposible que se haga posible porque conoce todas las formas de solución y sobre todo la única que es la perfecta, la que encaja. Yo me olvidé de traer una hojita. Es una hoja 4 que digo, yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que puedo meterme dentro de la hoja? ¿Que todo mi cuerpo pase por la hoja haciendo un hueco? Sí, tengo que cortarlo con tijera. Lo que pasa es que sí se puede, pero permíteme, por favor. Sí, ya, gracias. ¿Ok? ¿Puedo pasar mi cuerpo por esta hoja? Imposible. Claro, porque lo estamos viendo así. Pero lo que yo hago, la salida es cortar y luego se estira como lo que se pone como adornos. Se estira y de manera práctica pasa mi cuerpo por el centro de la hoja. Pero se hizo posible. Todo en la vida es posible. Todo en la vida. Pero si crees que verdaderamente lo es. Y vas a buscar formas que son diferentes. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la vida para nosotros? Entonces, salud mental es bienestar para vivir. Estamos tan distraídos en las cosas que queremos alcanzar que nos olvidamos las cosas que ya tenemos y no las disfrutamos. ¿Cierto o no cierto? El utilitarismo, ¿no? Mira, sí, salió algo nuevo, ¿no? El iPhone 17 ya viene, ya está cerca. Yo quiero tenerlo ahí. Mi mirada me focalizo en eso. Pero eso nos distrae de poder vivir. Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, una eminencia allá en los Estados Unidos, hizo todo un estudio sobre el tema del lenguaje, la forma en que estaba hablando la gente en un determinado estado. Y era lo que ocasionaba las enfermedades que habían empezado a desarrollarse en ese estado. Cuando cambiaron la manera de hablar, se detuvo la enfermedad. Si yo me comprometo contigo, es mi palabra hasta mi muerte. Pero si yo me comprometo y no lo cumplo, no te hago daño a ti, me hago daño yo, que me comprometí de palabra y quedo atado a eso. Igual cuando yo hago daño a alguien, no es la víctima, sí va a sentir dolor, pero quien queda atrapado es aquel que lo ocasiona. Aquel que busca, no es malo el dinero, pero aquel que busca más dinero, quedó atrapado en esa adicción y no vive. Voy a repetir. Ya me olvidé, ya creo. Ayúdame, dame el hilo, pero dame la punta de lo que había dicho. Sí. Sí, justamente iba a entrar al otro lado. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que Martin Seligman
Hasta el momento, Estados Unidos es una eminencia en Estados Unidos, pero él empezó, lo contratan para el ejército, a la Fuerza Armada del Ejército, pero antes de ello hace un estudio en un determinado estado donde se había desarrollado un tipo de enfermedad. Y entonces él hace un estudio y encuentra que en ese estado la forma de hablar era una forma de hablar negativa que estaba produciendo esa enfermedad. Así es que en conclusión cambió la manera de hablar de la gente y esa enfermedad se detuvo. No fue por medicación, fue por el tema de la creencia. Nuestro cuerpo tiene homeostasis, puede producir homeostasis, la capacidad de autosanarse. Porque eso Dios lo puso en nosotros en automático. Pero ¿cuál es lo único que puede detener? Es lo que yo estoy creyendo. ¿Será la voluntad de Dios que sea una persona exitosa o que trabaje aquí o trabaje allá? Si empiezo a expresar eso, ya fui. Porque hay inseguridad y duda. Dios dice, yo tengo planes de bien y no de mal. Todo lo bueno para nosotros, vinimos sentenciados para triunfar en la vida. Quiero cerrar con esto. Salud mental, bienestar para vivir. ¿Qué es bienestar? Es estar bien. Pero para estar bien necesito tener una creencia real y concreta. ¿Cuál es la creencia que tú quieres y decides tener? Eso te lo va a dar el sentido de vida. ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Cuál es mi sentido de vida? Igual está en las Escrituras. Dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Todas. Entonces los estudios dicen que el 99% de las cosas que nos acontecen en la vida son buenas. Y hay un 1% que es catastrófico, terrible, adverso. El 1%. Pero aún ese 1% de las cosas catastróficas, adversas, están presentes ahí y nos ayudan a desarrollar las capacidades, las habilidades que están ahí descansando y durmiendo. Entonces, si es así, ese 1% lo sumas al 99%, entonces el 100% sería que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero tengo que creerlo. ¿Cómo? Dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es únicamente a los que entran dentro del propósito de Dios. Pero ¿cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? Para hacer historia larga y corta. Creyendo lo mismo que cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias. ¿Y qué cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias? Que todo lo puedo. Que soy cabeza y no cola. Pero eso va a depender de ti, va a depender de mí. Decidir si lo creo o no lo creo. Si creo esto me va a dar bienestar. Si creo lo contrario, me va a dar malestar. Y entonces voy a tener dificultades en mi manejo y gestión de frustración, que va a detener esa capacidad de resiliencia y que me va a impulsar hacia la siguiente meta. 5 minutos y termino. No, ya es la hora. La hora, ¿verdad? Ya, está bien. No. 2 minutitos. Ya, ok. 5 minutos, ¿está bien? ¿Me dan 5 minutos? Ya. Gracias. Y yo quiero terminar con un ejercicio. Todos nosotros pertenecemos a un sistema familiar. ¿Cómo está nuestro sistema familiar en cuanto a salud mental? No quiero que me respondan. Si yo como hijo no me llevo bien con mamá, pero hijo, quiero darte este dinerito, es para ti. No quiero saber nada de eso. Yo voy a hacerme por mí mismo un gran profesional. Pero tienes eso. No.
Estoy rechazando a mamá. Si rechazo a mamá, rechazo la vida. Rechazo el éxito. Mamá representa la vida y papá representa la vida que te enseña a tomar decisiones. Si mamá es abundancia, papá es prosperidad. Si mamá te da la vida, papá te enseña a vivir esa vida. Pero es de manera inconsciente. No te dice, ok, siéntate acá, ahora vamos a hablar y te voy a enseñar a vivir. No, es inconsciente y está ahí presente. Pero si yo rechazo a papá, definitivamente estoy rechazando la capacidad de saber tomar decisiones. Qué interesante, ¿no? Y entonces, para tener salud mental, primero es en casa. ¿Cómo está tu relación con papá? No quiero que me respondas. ¿Cómo está tu relación con papá, con mamá? No necesitas tenerlo presente, puede estar lejos o de repente ya falleció. Siguen vivo aquí, en tu corazón. Y entonces se necesita, para tener un bienestar y poder vivir, se necesita ordenar mi sistema familiar, mi sistema individual. ¿Podemos hacer un ejercicio? ¿Sí? ¿Pueden ponerse de pie? ¿Sí? O si gustan, están ahí. No, está bien de pie. Ese es el detalle. Ya se ponen de pie y están más altos que yo. Ok. Vamos a hacer algo, ¿ya? Las manos sueltas. Y vas a cerrar los ojos. Y vas a simplemente cerrar los ojos. Recuerda que a la altura de tu hombro derecho al frente está tu papá. A la altura de tu hombro izquierdo al frente está tu mamá. Y entonces, con los ojos cerrados, vas a visualizarlos y van a repetir conmigo. Papá, mamá. Nuevamente conecta con tu palabra para que esa creencia vuelva a retomar su lugar. Papá, mamá. Mamá, papá. Ustedes son los grandes. Yo la pequeña, yo el pequeño. Papá, quiero decirte en este instante que a pesar de todas las circunstancias, quiero darte las gracias por todo el esfuerzo que yo no lo conozco y que hiciste para ser mi padre. Tus problemas son tus problemas. Tus dificultades son tus dificultades. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Papá, te honro por ser mi padre. Te doy tu lugar. Tú eres el grande, yo el pequeño, yo la pequeña. Y allí donde tú estás con los ojos cerrados, con tus propias palabras, exprésale a tu papá en ese instante, en este momento. Abre los labios y exprésalo. Es importante abrir los labios y expresarlo en voz baja, no hay problema. Muy bien, muy bien. Ahora ligeramente voltea tu cabeza hacia donde está mamá y dile: mamá, aquí está tu hija, tu hijo. Yo soy el pequeño, yo soy la pequeña y tú la grande. Mamá, lo lamento.
Quisiera darte muchas cosas que te mereces, pero quiero primero agradecerte por darme la vida, por cambiarme los pañales. Respeto tus decisiones. Te honro en este instante. Mamá, eres lo mejor que me ha pasado. Gracias por tu esfuerzo. Y ahí, con tus propias palabras, dile a tu mamá lo que quieres expresarle en este instante. Agradécele con tus propias palabras. Muy bien, y ahí donde están, van a mirar a papá, a mamá y le van a decir, papá, mamá, mamá, papá, gracias por darme permiso para crecer, para lograr alcanzar el éxito. Suavemente volteen, den la espalda donde están sus padres, volteen hacia atrás, suavemente, van a girar sobre su cuerpo, muy suavemente, muy suavemente, muy suavemente, así, muy bien. Ahora conecten con esa fuerza que hay en su corazón que empieza a arder. Una fuerza, una vitalidad que solamente ese espíritu de vida puede ponerlo. A la voz de 3 respiramos juntos. 2, 3, vamos. Exhala suavemente. Ahora, ahí donde están, abran sus ojos y a la persona que está a su costado, dígale, me alegra mucho de haber estado en este lugar. Muchas gracias. Fuertes aplausos para ustedes, por favor. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, por este tiempo tan especial y tan maravilloso. Estamos llegando ya a la parte final de este curso, taller sobre la salud mental, pero antes de nosotros concluir, vamos a abrir un tiempo ahora muy importante de preguntas y respuestas. Así que el escenario pues queda abierto para las preguntas. Veo una mano acá levantada. Buenas tardes. Quisiera, sobre todo, abajo. Ya. Uno, dos. Buenas tardes. Quisiera, sobre todo, hacer una reflexión. Nuestras universidades preparan los médicos en medicina alopática. Simplemente un dolor, un analgésico. Nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene la materia de antropología, pero no la liga a la medicina, sino que es una materia más. Yo pienso que el ser humano debe verse en el sentido de todo, psicológico, antropológico, de todo. Pienso, y lo he dicho varias veces, que ahora mismo existen muchos trastornos psicosomáticos que la medicina alopática no puede tratar. Y esas personas van donde el médico varias veces y nunca se sanan, porque hay que tratarlo desde el punto biopsicosocial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a enmendar que tuve un laxo con lo de lo poligénico, politípico y polimórfico. Se me olvidó
fue el